Buenos días. La tesis que presentamos hoy se titula Fortalecimiento de competencias en química e hidrocarburos mediante un recurso educativo digital, una propuesta de aprendizaje por descubrimiento para grado undécimo desarrollada en el marco de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena por los maestrantes Mónica Certuche, John Jairo Cantillo, Brian Restrepo y liderados por el profesor John Anzola. En el siglo XXI exige aprendizaje activo, visualización molecular y uso de las TIC. Sin embargo, en el Colegio Cooperativo Comeva de Cali identificamos una brecha crítica. Más del 60% de los estudiantes de grado 11 obtuvo un desempeño bajo en nomenclatura y representación estructural de hidrocarburos en 2024. Las clases se centran en exposición magistral, un escaso uso de herramientas digitales y los estudiantes presentan concepciones erróneas al intentar relacionar el símbolo químico con la estructura tridimensional de las moléculas. Esta brecha entre el deber ser pedagógico y el ser actual de la institución es el punto de partida de nuestra investigación. Esto nos lleva a preguntarnos cómo fortalecer las competencias de identificación, nomenclatura y representación estructural de hidrocarburos alifáticos en grado 11 mediante un recurso educativo digital en Excel Learning bajo el modelo de aprendizaje por descubrimiento. La pregunta cuenta con un respaldo sólido. Internacionalmente, Dilloa y colegas valían el Excel Learning para química. Pratiwi confirma la eficacia del aprendizaje por descubrimiento en ciencias. A nivel nacional, CPA demostró que el aprendizaje por descubrimiento mejora el aprendizaje de hidrocarburos en grado 11 y localmente en Cali y el Valle del Cauca, Soto y Rodríguez confirman que los recursos digitales y el aprendizaje por descubrimiento son pertinentes en nuestro contexto. La propuesta se justifica en 4 frentes. Teóricamente genera evidencia sobre la integración del aprendizaje por descubrimiento y el modelo de Johnston. Metodológicamente aplica el modelo ADI, lo que garantiza rigor y replicabilidad. Tecnológicamente, Excel Learning es un código abierto, sin costo y adaptable, y socialmente impacta directamente el rendimiento y la motivación científica de estudiantes de una institución educativa. El objetivo general es fortalecer las competencias de identificación, nomenclatura y representación estructural de hidrocarburos en grado 11 mediante el RED. Para lograrlo, planteamos 5 objetivos específicos que siguen el ciclo ADI. Primero, diagnosticamos el nivel inicial. Luego diseñamos y desarrollamos el RED. Lo implementamos con los estudiantes y finalmente evaluamos mediante la comparación de un pretest y posttest. En síntesis, el capítulo 1 articula 3 elementos: un problema real y medido, una estrategia didáctica tecnológica validada, el RED en Excel Learning con aprendizaje por descubrimiento y una meta clara: elevar las competencias científicas de nuestros estudiantes. 3 marcos: didáctico, pedagógico y curricular sostienen la propuesta que se desarrolla en los capítulos siguientes. Muchas gracias. Continuamos con el capítulo 2, el marco de referencia. Este capítulo se articula en 5 dimensiones: en lo contextual, en lo teórico, en lo normativo, en lo pedagógico didáctico y en lo tecnológico, que en conjunto sustenta la propuesta de investigación. En el marco contextual se sitúa la investigación en 3 escalas. En lo regional, la institución está en la Comuna 22 de Cali, PANCE, un clúster educativo de alto nivel con 8 universidades en el sector. En lo institucional, el Colegio Cooperativo Comeva es una institución privada y cooperativa con más de 50 años, que cuenta con aulas dotadas con televisión, Wi-Fi y sala de informática 1 a 1. Y en lo escolar, el dato crítico: el laboratorio de ciencias está en reforma, lo que aumenta la dependencia de recursos digitales. Y en el 2024, más del 60% de los estudiantes de grado 11 obtuvieron bajo desempeño en nomenclatura de hidrocarburos. En el marco teórico se organizan 2 ejes. Primero, la taxonomía de hidrocarburos alifáticos, alcanos, alquenos y alquinos, con sus fórmulas generales y la nomenclatura IUPAC como sistema deductivo. Segundo, el modelo de Johnston, que propone 3 niveles de representación: el macroscópico, lo que se puede ver; el submicroscópico, átomos y geometría molecular; y el simbólico, fórmulas y nomenclatura IUPAC. La barrera didáctica central, documentada por Gallego y Ayala, es lo que los estudiantes saltan directamente al nivel simbólico sin saber ni comprender el submicroscópico, una inconsistencia del mundo microscópico que genera aprendizaje memorístico y vacío. El marco normativo se sustenta en 3 niveles internacionales: los ODS 4 de la UNESCO y los marcos PISA del ODE, que legitimiza las TIC en la educación científica y exige la alfabetización digital crítica.
Nacionalmente, la Constitución de 1991, la Ley 115 y los Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación establece las ciencias y la tecnología como ejes curriculares obligatorios. Y a nivel institucional, la misión y la visión del PI del Comeva, junto con su CIE, reconoce explícitamente las plataformas digitales como herramientas pedagógicas y de evaluación legítimas. El soporte pedagógico es el aprendizaje por descubrimiento de Jeremy Bruner, que describe en el constructivismo, que toma de Piaget, el conflicto cognitivo, de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, y el andamiaje, y de Ausubel, el aprendizaje significativo. Brunner hallaba 3 dimensiones en representación: en activo, manipulación directa; icónicos, imágenes y esquemas; y simbólicos, forma y UPA. La estrategia didáctica operativa en el modelo 5E: enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Este ciclo estructura las actividades del REM para que el estudiante aprenda haciendo, validando sus hipótesis con retroalimentación inmediata. El marco tecnológico define los recursos educativos digitales como materiales interactivos, multimedia, autocontenidos y reutilizables con estándar Scrum del ecosistema disponible: HP5, Hot Potatoes, Lean, CERN. Seleccionamos Edge-Learning por 4 razones: es gratuito y funciona sin internet. Su arquitectura modular de IceDevice integra los 3 niveles de Johnston. Ofrece retroalimentación inmediatamente. Actividades close y exporta en Scrum 2004 para Moodle, haciéndolo replicable para otros docentes. En síntesis, los 5 marcos convergen en una solución coherente. El contexto justifica la urgencia. La teoría explica las barreras cognitivas de Johnston. La normativa valida la propuesta. El marco pedagógico aporta el modelo de acción de aprendizaje por descubrimientos y 5E. Y el tecnológico provee herramientas. Edge-Learning juntos constituye el andamiaje sobre el cual se diseña e implementa el REM que presentamos en los siguientes capítulos. Ok, presentamos el capítulo 3, metodología. Este capítulo responde al cómo de la investigación. 5 elementos configuran su arquitectura: un enfoque mixto, el modelo de investigación basada en diseño, articulación con ADI, una muestra de 28 estudiantes, un pretest y un posttest como instrumentos cuantitativos, y la triangulación concurrente como garante de rigor. El diseño metodológico descansa en 3 decisiones. Primero, el enfoque mixto combina datos cuantitativos como cuestionarios para medir las competencias con datos cualitativos como diarios de campo para documentar el proceso pedagógico. Segundo, el tipo descriptivo nos permite obtener una fotografía del estado de las competencias antes y después de la intervención sin manipular variables ni establecer causalidad. Tercero, el método inductivo-deductivo. El componente deductivo aplica las reglas UPAC como marco general para evaluar a cada estudiante. El inductivo permite que, al interactuar con el RED, el alumno observe estructuras particulares e induzca las reglas generales por sí mismo. Juntos forman un ciclo autocorrectivo que articula la teoría con la práctica. El modelo que rige la investigación es la investigación basada en diseño, que vincula la teoría pedagógica con la práctica real mediante el diseño, la implementación y la evaluación de un artefacto, el RED. Para operacionalizar las fases del IBD, adoptamos el modelo ADI. La correspondencia es directa. La fase de análisis corresponde al pretest, diagnóstico. El diseño define la estructura pedagógica del RED bajo el aprendizaje por descubrimiento. El desarrollo constituye técnicamente el recurso en X-Learning. La implementación lleva el RED al aula con grado 11 y la evaluación mide el impacto con el post-test y genera principios de diseño transferibles. IBD responde al qué y al para qué, mientras que ADI responde al cómo. Ambos se complementan sin superponerse, por el contrario, se complementan. La estrategia de intervención se sustenta en el aprendizaje por descubrimiento, organizado en 5 fases operativas dentro del RED. La primera es la activación. Enigmas moleculares
que desafían las preconcepciones del estudiante sobre alcanos, alquenos y alquinos. La segunda es la adquisición, visualizadores 3D y galerías donde el alumno induce patrones estructurales de forma autónoma. La tercera es la integración. El estudiante clasifica estructuras y formula hipótesis sobre la nomenclatura UPAC. La cuarta, la verificación, laboratorios de práctica con retroalimentación inmediata. Aquí el error se convierte en herramienta pedagógica. Y la quinta es la transferencia, donde a partir de desafíos integradores en contextos nuevos se logra avanzar. Esta secuencia se implementa en 6 sesiones a lo largo de 6 semanas. La sesión 1 es el pretest, la sesión 2 a la sesión 5 son las de intervención activa con el RED y la sesión 6 cierra con la aplicación del post-test. La investigación se sitúa en el Colegio Cooperativo Comeva de la ciudad de Cali, con una población objetivo de 58 estudiantes distribuidos en los grupos de 11A y 11B. La muestra seleccionada es el grupo de 11A, con 21 estudiantes, mediante un muestreo de tipo no probabilístico de conveniencia, pues era el grupo con mayor disponibilidad de sesiones para sostener la intervención de manera continua. El perfil, estudiantes de 15 a 17 años, 13 hombres y 15 mujeres, con un estrato socioeconómico de 5 a 6, con acceso a sala de informática con un equipo personal para cada uno de ellos, acceso a Wi-Fi y proyector en el aula. Dado que todos son menores de edad, se gestionó el consentimiento informado por parte de los padres de familia y el aval institucional. La elección de grado 11 se justifica porque este contenido es evaluado en las pruebas Saber 11 y es fundamental para carreras STEAM. Para recolectar datos, articulamos dos componentes. En el componente cuantitativo, la técnica es la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. El pretest diagnóstico consta de 15 preguntas cerradas de opción múltiple, aplicado vía Google Forms. Mide identificación, nomenclatura y representación de hidrocarburos. Objetivo 1. El post-test es idéntico al pretest, condición esencial para comparar resultados en antes y después con rigor estadístico, respondiendo al objetivo 5. El análisis se realiza con estadística descriptiva haciendo uso de Excel, frecuencias media, mediana, mode y desviación estándar e histogramas. En el componente cualitativo, la técnica es la observación directa y el instrumento son 3 diarios de campo, uno por cada fase: diseño, desarrollo e implementación. El diario de implementación capta 4 focos: contexto y reflexión, interacción estudiante-red, proceso aprendizaje por descubrimiento y evidencias de las competencias. El análisis sigue el método temático de Brown y Clark en 6 fases. En el componente cuantitativo definimos una variable independiente, la implementación del RED bajo el aprendizaje por descubrimiento, y 3 variables dependientes: identificación de hidrocarburos, nomenclatura UPAC y representación estructural, cada una con sus subvariables específicas medidas en el cuestionario. En el componente cualitativo, cada diario de campo responde a categorías distintas. El de diseño trabaja configuración pedagógica y decisiones instruccionales. El de desarrollo trabaja control de versiones y trazabilidad de cambios. El de implementación trabaja contexto docente, interacción con el RED, proceso de aprendizaje por descubrimiento y evidencias de competencias. Finalmente, la triangulación concurrente cruza simultáneamente los datos cuantitativos, el rendimiento de las pruebas, con los cualitativos, la experiencia pedagógica documentada, para garantizar conclusiones sólidas y fundamentadas en las realidades del aula. La calidad de los instrumentos se garantizó mediante validación de juicio de 2 expertos externos: la profesora Elizabeth Perafán Pantoja, magíster en educación de la Universidad de Santiago de Cali, y el docente Cristian Zapata Saavedra, magíster en didáctica de la física y la química de la Universidad Internacional de La Rioja. Ambos evaluaron los 5 instrumentos bajo criterios dicotómicos: cumple o no cumple, los 2 cuestionarios y los 3 diarios de campo. La ruta de investigación organiza el proceso en 5 momentos secuenciales: planteamiento del problema, marco de referencia, marco metodológico, intervención pedagógica, que integra diseño, desarrollo e implementación de red, y análisis y presentación de resultados. En síntesis, la metodología del capítulo 3 se configura en 6 pilares fundamentales: enfoque mixto, modelo de IVD,
articulación con el modelo ADI, una muestra de 28 estudiantes pre y post test, más 3 diarios de campo como instrumentos estadística descriptiva y análisis temático como técnicas de análisis. Triangulación concurrente como mecanismo de validación. Esta arquitectura garantiza que los resultados que presentaremos sean rigurosos, coherentes con los objetivos y fundamentados en la realidad observada dentro del aula en el Colegio Cooperativo Comeva. Intervención pedagógica. Presentamos el capítulo 4, titulada Expedición alifática, descifrando el código del carbono. Este es el núcleo empírico de la tesis, donde las 5 fases del modelo ADI se llevaron a la práctica con los 21 estudiantes de grado 11A del Colegio Comeva. El 10 de abril del 2026 aplicamos el pretest diagnóstico. 15 preguntas de opción múltiple con 28 estudiantes, vía Google Form en la sala de informática. Los resultados revelaron una línea base crítica en las 3 competencias. En la identificación, solo el 27% reconocía correctamente un alcano. Había confusión sistemática entre familias y ninguno diferenciaba fórmulas generales. En nomenclatura y UPAC, el caso más grave, solo el 13,6% de acierto en estructuras con múltiples ramificaciones, un sesgo de linealidad al numerar cadenas y confusión total en sufijos. En la representación, apenas el 18% de identificación, identificaba una fórmula de esqueleto. La dependencia de formato semidesarrollado era absoluta. El promedio general no superó el 30% de aciertos. Esto no fue un fracaso, fue el mapa exacto de donde debía actuar el RED. El diseño evolucionó en 2 ciclos interactivos, coherentes con el modelo de investigación basada en diseño. La versión 1.0, creada entre el 17 al 20 de marzo, se titulaba Introducción a la química orgánica, hidrocarburos alcanos. Era un diseño lineal y expositivo. El estudiante era espectador. El aprendizaje por descubrimiento era incipiente y solo cubría alcanos y se quedaba en los niveles más bajos de Bloom, recordar y comprender. Al obtener los resultados del diagnóstico, donde el 87% fallaba en alquinos y el sesgo de linealidad era generalizado, y tras la tutoría académica, el equipo realizó un rediseño total del 11 al 13 de abril. Nació la versión 2.0, Expedición Alifática. El cambio de nombre fue una decisión pedagógica deliberada. Los módulos pasaron a ser misiones. Se incorporó al personaje profesor atómico. El modelo psico-E se hizo presente y explícito y verificable en cada módulo. Se cubrieron las 3 familias alifáticas y se elevó la exigencia cognitiva a los niveles de aplicar y analizar. El error del diagnóstico fue el principal insumo del diseño. El desarrollo se ejecutó del 14 al 19 de abril en 2 bloques de trabajo intensivo. La arquitectura tecnológica es híbrida. El Excel Learning actúa como contenedor SCORM y secuenciador. Geniali provee la interfaz visual del profesor atómico, efectos cinéticos y gamificación. Los simuladores 3D, MolView, PET, EducaPlus permiten manipular estructuras moleculares. EducaPlay ofrece los juegos interactivos y Google Form entrega el pre y post test. El recurso consta de 6 módulos articulados al modelo de 5E. El modelo 1 engancha con la narrativa de exploración. El 2 aborda la tetravalencia del carbono. El 3 lleva a los alcanos y a la nomenclatura. El 4 trabaja alquenos, alquinos y reglas de prioridad. El 5 cierra con el posttest y el 6 ofrece una biblioteca de recursos 3D. El RED es de libre acceso y descargable para su uso offline. La implementación comprendió 4 sesiones principales de intervención en la sala de informática, a cargo del docente investigador John Jairo Cantillo. Cada sesión produjo un hito cognitivo diferente. En la sesión 2, el despertar del investigador, 20 y 24 de abril, los estudiantes descubrieron la interfaz de forma intuitiva. La frase que mejor lo resume: profe, esto parece un juego y no es aburrido. La gamificación disipó desde el primer contacto el rechazo habitual a la química orgánica. En la sesión 3, el enigma del carbono, del 27 de abril, ocurrió un hito más impactante. Los estudiantes quedaron atónitos al descubrir que el diamante y el grafito son ambos de carbono puro. Diferenciados únicamente por la geometría de sus enlaces, dedujeron la tetravalencia del carbono solos, sin explicación teórica previa. En la sesión 4, arquitecto de cadenas simples, diseñada el 28 de abril, la analogía del tren, vagones como prefijos y UPAC, barriles en el techo como número de carbonos, superó la barrera de la memorización y generó expresiones espontáneas de satisfacción y entusiasmo. En la sesión 5, la revolución de la insaturación, del 4 y el 8 de mayo, la comparación visual de plantillas correctas versus incorrectas permitió que los estudiantes dedujeran las reglas de prioridad UPAC para alquenos y alquinos sin que el docente diera una explicación formal.
El 12 de mayo aplicamos el post-test con 21 estudiantes, usando el instrumento idéntico al pretest. Los resultados son contundentes. En identificación, la ganancia promedio es del 47%. El reconocimiento de alcanos sube del 27 al 71%. La caracterización de saturación y ramificación sube del 38 al 81%. En nomenclatura y UPAC, la ganancia promedio es de 56%, siendo este el ítem más crítico. Algunos polirramificados sube del 14 al 71%. La numeración de alcanos ramificados alcanza el 91%. La traducción de texto de nomenclatura de alquenos llega al 91%. En representación, la ganancia promedio es del 54%. La fórmula de esqueleto para el 3 hexino sube del 18 al 91%, el mayor salto de toda la prueba, con 73 puntos porcentuales. En todos los ítems, la barrera que el diagnóstico identificó fueron superadas. Los diarios de campo documentan 6 hallazgos cualitativos que complementan los datos cuantitativos. La apropiación lúdica del red, el quiebre cognitivo del diamante versus grafito, el descubrimiento autónomo de la tetravalencia, el éxito de la analogía del tren, la regulación docente de la navegación para evitar la dispersión y la notable reducción de la ansiedad en el post-test. Juntos pintan un cuadro de transformación actitudinal y cognitiva que los números solos no capturan. En síntesis, el capítulo 4 documenta las 5 fases ADI, se encargan en un proceso coherente e interactivo. El diagnóstico trazó el mapa de barreras, el diseño respondió con la expedición alifática y el modelo 5E. El desarrollo materializó 6 módulos en arquitectura híbrida. La implementación generó 4 hitos de aprendizaje por descubrimiento y la evaluación demostró ganancias de hasta 73 puntos porcentuales. El RED transformó el aprendizaje memorístico y fragmentado en comprensión geométrica y química profunda, validando la hipótesis central de esta investigación. Cerramos con el capítulo 5, resultados y discusión. Este capítulo integra los hallazgos empíricos con el marco teórico, responde a la pregunta problema, presenta las conclusiones, las recomendaciones y el impacto proyectado de la expedición alifática. El primer eje de discusión aborda la identificación y la visualización molecular. En el diagnóstico inicial, solo el 27% identificaba correctamente un alcano y el 63% fallaba al asociar fórmulas generales. Los diarios de campo documentaron el error semiótico de fondo. Los estudiantes interpretaban la ausencia de hidrógenos visibles como sinónimos de insaturación, sin distinguir lo que representaba un enlace simple con un enlace múltiple. Este fenómeno lo confirma Graulich y Lever en 2024, indicando que los estudiantes priorizan la similitud visual superficial, y Dávila y Rengifo en 2022, indicando la fragmentación de los niveles de Johnston, impide la traducción símbolo-estructura 3D. Tras la intervención, los resultados pasaron del 42.8% al 80.9%. El cambio más elocuente quedó registrado en el diario de campo número 3. Los estudiantes rotaron autónomamente modelos en el simulador 3D, verbalizaron: el propino tiene que ser lineal en el centro por el triple enlace, no es un anillo. DJOA y colaboradores en 2021 habían anticipado exactamente esto. Excel Learning articula con éxito los 3 niveles de representación química. El segundo eje analiza la nomenclatura y representación. En nomenclatura identificamos un hallazgo conceptual clave que esta investigación denomina el sesgo de linealidad horizontal. El 45.5% de los estudiantes elegía la cadena horizontal, butano, de 4 carbonos, ignorando la ruta ramificada más larga, pentano, de 5 carbonos, porque pensaban que la cadena principal siempre debe ser la línea recta del centro. Ante estructuras con múltiples insaturaciones, el acierto caía al 13.6%. Después de la intervención, el diario número 4 recoge el momento de ruptura. Un estudiante verbaliza espontáneamente: la regla dice la más larga, no la más recta, y reorienta toda la numeración correctamente. El resultado saltó al 85.7%. En representación, la barrera más severa fue la fórmula de esqueleto. Solo el 18% la identificaba. La notación de líneas y ángulos era completamente opaca. La pregunta 12, esqueleto del 3 hexino, protagonizó el mayor salto de toda la investigación, del 18 al 91%, con 73 puntos porcentuales ganados. Este éxito valida a Taborda y sus colaboradores, que en el 2025, y a Soto en el 2018 indican sobre la eficacia de Excel Learning y los SOA para química orgánica en nuestro contexto.
Las conclusiones confirman que los 5 objetivos específicos fueron alcanzados satisfactoriamente. El primero, diagnosticar, reveló la base mecánica y fragmentada del grupo. El segundo, diseñar, produjo una secuencia en 3 ejes con andamiaje interactivo. El tercero, desarrollar, generó una plataforma técnicamente funcional y didácticamente pertinente. El cuarto, implementar, demostró autonomía real en el aula. Y el quinto, evaluar, reportó ganancias de 38 a 52 puntos porcentuales en las 3 competencias. El objetivo general fue alcanzado. La combinación sinérgica del RED y el aprendizaje por descubrimiento fortaleció efectivamente las competencias científicas del grupo. La respuesta formal a la pregunta problema es la siguiente. El RED fortalece las competencias al actuar como un puente cognitivo que opera en 3 dimensiones. Primero, traduce la observación invisible de las moléculas en representaciones visuales interactivas y manipulables. Segundo, transita del aprendizaje memorístico y fragmentado a la construcción autónoma de reglas y patrones. Tercero, convierte el error, que en la enseñanza tradicional es un fracaso, en motor pedagógico del descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento guía al estudiante a deducir de forma autónoma, asegurando una apropiación significativa, duradera y estructural del lenguaje de la química orgánica. Las recomendaciones se dirigen a 4 actores. A los docentes de ciencias, integrar simuladores moleculares sistemáticamente. La visualización 3D reduce el sesgo intuitivo de forma inmediata. A los investigadores educativos, extender el aprendizaje por descubrimiento mediado por las TICs hacia funciones oxigenadas, nitrogenadas y estequiometría, explorando si la efectividad se mantiene a largo plazo. A las directivas del Colegio Comeva, flexibilizar el uso de la sala de informática y establecer cronogramas transversales para materias experimentales. Y el llamado más urgente a la comunidad educativa global, a perder el miedo a las estrategias tecnopedagógicas de acceso libre. La escuela no puede seguir compitiendo con esquemas de memoria estática frente a una generación nativamente digital. Es necesario transformar la tecnología de distracción en canal de asombro científico. El impacto trasciende el aula y se proyecta en 3 horizontes. A corto plazo, reducción inmediata de la reprobación en química orgánica, asimilación de las 3 familias alifáticas y una transformación actitudinal donde el interés intrínseco reemplaza la frustración. A mediano plazo, reflejo positivo de la prueba Saber 11, replicabilidad del RED con nuevas cohortes y el docente reposicionado como facilitador del descubrimiento. Y a largo plazo, el impacto más profundo, una cultura de diseño instruccional autónoma, donde el cuerpo docente del Colegio Cooperativo Comeva genere independencia de laboratorios físicos y software bajo licencia y docentes como desarrolladores permanentes de recursos educativos digitales de acceso abierto. En síntesis, al 80.9% nomenclatura, al 85.7%, representación al 81%, con un pico de más 73 puntos porcentuales en la fórmula de esqueleto de alquinos. La discusión articuló 3 ejes con respaldo teórico sólido. Las conclusiones verificaron el cumplimiento de los 5 objetivos. La pregunta problema tiene respuesta empírica. Las recomendaciones apuntan a 4 actores y el impacto se extiende en 3 horizontes temporales. Cerramos con la fase que mejor sintetiza el espíritu de esta tesis. La tecnología no es el fin, sino el canal que devuelve el asombro científico y garantiza estructuras cognitivas sólidas para los ciudadanos del mundo contemporáneo. Muchas gracias. Antes de concluir, queremos tomar unos instantes para expresar nuestra más profunda y sincera gratitud al profesor Jonan Sola, director de este trabajo de grado. Le debemos mucho más que orientaciones académicas, su mirada crítica, su exigencia intelectual y sobre todo su confianza en nosotros como investigadores. Fueron el motor que transformó una idea inicial en la expedición alifática. Cada conversación con él fue un detonador de curiosidad, que es lo mismo que buscamos generar en nuestros estudiantes. Gracias, profe, por creer en esa investigación desde el primer día y por enseñarnos que el rigor y la creatividad no se contradicen, sino que se potencian. A los jurados evaluadores queremos agradecer de manera especial por el tiempo, la atención y la generosidad intelectual que ha dedicado a la revisión de este trabajo.
Sus observaciones y orientaciones no son solo un acto de evaluación, son en sí mismo un acto pedagógico. Nos han permitido ver nuestra investigación desde ángulos que no habíamos contemplado y eso nos hace mejores docentes e investigadores. Finalmente, a nuestros estudiantes de grado 11º del Colegio Cooperativo Comeva, que son los verdaderos protagonistas de esta historia. Gracias por su disposición, su asombro genuino y por recordarnos cada día que queremos enseñar. Muchas gracias.